Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que nos preocupa a todos, que tiene que ver con los sismos, los mitos, las realidades de los sismos. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos de lleno este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de los sismos, los mitos, las realidades. Para ello hemos invitado a la doctora Xoli Pérez Campos. Ella es una persona que trabaja para el sismólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida aquí al programa y ella la verdad nos va a compartir pues todos sus conocimientos, sus experiencias. Una persona sumamente brillante, capaz. Yo me siento de manteles largos de tenerla aquí en el programa. Por fin se nos hizo. Digo, lamentablemente tuvimos ahí confusiones en algunos tiempos de cosas, pero por fin se nos hizo y qué bueno que esté aquí para que nos pueda orientar todo este tema que nos preocupa a todos los mexicanos y a todo el mundo, ¿no? La parte de los sismos como tal. Bienvenida aquí al programa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y tenerme aquí en este espacio. Bienvenida. Pues. Oiga, doctora, pues bueno, quisiéramos platicar con usted, perdón. La gente me pregunta mucho en la calle a mí, ¿qué diferencia hay entre un sismo, un temblor, un terremoto? No sé si todos son lo mismo o los usamos de formas indistintas. ¿Qué pasaría ahí? Es muy importante aclarar este punto. Un sismo, un temblor, un terremoto son exactamente lo mismo. La raíz viene de diferentes lenguas, pero significan lo mismo, un movimiento de tierra. Bien. Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a hacer la diferencia de temblor algo más pequeño y terremoto algo más grande. Sin embargo, por ejemplo, en España lo usan indistintamente y a veces es curioso escucharlos decir terremoto para sismos de magnitud 3 o magnitud 2, como que a nosotros mexicanos nos cuesta trabajo el escuchar esa palabra. ¿Sismo en vez de un terremoto? Sí, sismo sería como más general y últimamente he escuchado que usan el término microsismo, haciendo referencia a un sismo pequeño. Está bien y decir un macrosismo para algo grande, pero no hay un rango de magnitudes donde hagamos esa diferencia. Simplemente estamos diciendo sismo genérico, microsismo pues algo pequeño y macrosismo algo grande. Ok. Ahora, de la historia, porque digo, toda la gente siempre nos dice, bueno, para entender el presente tienes que haber entendido la historia. ¿Por qué realmente se empezó a estudiar realmente los sismos o cuál fue la historia, por lo menos en México, de poder ver todo este tipo de cuestiones de los sismos? Porque, digo, hemos pasado por muchas calamidades muy duras y pues sí, la gente estamos preocupados día a día con esto de las alertas sísmicas y todo. Sé que no tiene que ver propiamente las alertas sísmicas que ahorita lo iremos viendo, pero realmente estamos muy preocupados de los sismos y cuáles serían nuestros antecedentes como tal. Bien, en nuestro país ha temblado desde que nuestro país existe, no como país, sino como territorio, como continente. Y esto tiene muchísimos millones de años. Como historia, nosotros sabemos de los sismos que han ocurrido en nuestro país desde antes de la conquista. Hay un trabajo muy bonito, un compendio de todos los relatos de cómo se vivieron los sismos desde antes de la conquista por García Costa y Suárez Reynoso del Fondo de Cultura Económica.
En ese libro ellos hacen el compendio de estos relatos que menciono desde 1400, durante toda la conquista, y ahí el periodo de la colonia, y ahí en esos relatos se ve cómo ha habido diferentes sismos que han destruido algunas ciudades de nuestro país. En específico, la Ciudad de México pues se ha visto afectada por varios sismos. Y Oaxaca, ¿no? Que siempre Oaxaca, está, sin siempre duda, está todo el tiempo. Guerrero, Chiapas, ¿no? Son la zona de la costa del Pacífico mexicano ha sido la más golpeada por sismos importantes. Ahora, me acuerdo que tuve el honor de presenciar una conferencia de parte de usted y usted mencionaba que había que distinguir pues algunos elementos para poder entender bien los sismos, como era la masa, la intensidad y la duración. ¿Qué nos puede platicar un poquito? La magnitud, la intensidad, la duración. Bien, la magnitud es justamente un número que se le asigna y que nos representa el tamaño y la energía que se liberó en ese sismo. Me va a representar en el punto donde se inició el sismo y rompió ese material, qué tanto rompió, qué tanto lo movió y cuánta energía fue liberada en ese lugar. ¿Esa es la masa? La magnitud. La magnitud, perdón. La magnitud. Y para poder calcular esa magnitud nosotros necesitamos registros de sismómetros, que son registros de velocidad, son registros de con qué velocidad se mueve el terreno, y esos nosotros los interpretamos para poder calcular esa energía liberada y ese tamaño de falla. ¿Desde que inicia hasta la última parte? No, eso es lo que sucede solo en la ruptura. Solo en la ruptura. Perfecto. ¿No? La parte de intensidad se refiere a qué tanto movió el paso de las ondas sísmicas, qué tanto movió el terreno en donde nos encontramos. Entonces, mientras que la magnitud es un número único que me representa ese tamaño, la intensidad pues va a depender de dónde nos encontremos, las condiciones del sitio, la distancia a donde ocurrió el sismo, el tamaño del sismo. Entonces, son tres condiciones fundamentales para un valor de intensidad: el tamaño del sismo, la distancia a donde nos encontremos con respecto a ese punto de origen y las condiciones del terreno. Entonces, por ejemplo, para el sismo del 19 de septiembre, las intensidades que se vivieron en la Ciudad de México fueron diferentes en diferentes zonas de la Ciudad de México. Sin embargo, la magnitud del sismo fue única y fue 7.1. Ese 7.1 me refleja ese tamaño de falla, la energía que liberó, y las intensidades variaron de entre 6 hasta 9 en la Ciudad de México. Dependiendo dónde lo sentimos. Okay. Ahora, el número que se le asigna es diferente. La magnitud es un número arábigo, ¿no? 7.1. Sin embargo, en intensidades se utilizan números romanos. Entonces, el 6 es un número romano, el 7, 8, 9 son enteros, ¿no? Números romanos. Y la duración en realidad, si le pregunta a un sismólogo cuál fue la duración del sismo, el sismólogo lo que les va a contestar es cuánto duró la ruptura en el punto de origen del sismo. Okay. Cuánto duró en romperse y desplazarse. Y eso toma algunos segundos. Por ejemplo, el sismo del 7 de septiembre tomó aproximadamente unos 60 segundos, mientras que el sismo del 19 de septiembre duró unos 20 segundos. No es lo mismo lo que quiere saber la gente. Lo que quiere saber las personas es cuánto tiempo duró el movimiento donde yo me encuentro. Ya sea circulatorio o trepidatorio. Si el movimiento lo sentí oscilatorio, si lo sentí trepidatorio, eso también quiere saber las personas. Pero la duración depende también del tamaño del sismo, de la distancia y de las condiciones de sitio. Entonces, en diferentes lugares, en una misma ciudad, la duración del movimiento puede ser diferente. Y por eso es que nosotros como sismólogos no lo reportamos, porque varía muchísimo de un punto a otro. Todo el fenómeno, digamos. Así es. Los sismólogos. Pero la gente nada más nos preocupa de, oye, ya a mí me dio vueltas ahí el cuarto tantito, ¿cuánto duró eso, no? Exactamente. Pero pues nosotros no podemos saber usted dónde se encontraba ese día, exactamente en ese punto, cuánto duró el movimiento que usted sintió. Y si está en un edificio muy alto, a lo mejor exacto, se siente diferente, fuerte, ¿no? Y por más tiempo, ¿no? Si usted estaba en un piso alto, lo sintió por más tiempo porque el edificio queda vibrando, que si estaba usted en planta alta y la vibración termina rápidamente. Bien. Ahora, de ahí la gente nos está pidiendo aquí en redes sociales algunas preguntas.
nos dicen la parte de la altura. Si es más fuerte y más peligroso que una persona esté en un rascacielos, o si es que está a nivel de piso como tal, ¿qué es más peligroso? En realidad, yo diría que la gran mayoría de los edificios altos, muy altos, ¿no? Llamémosle rascacielos, están diseñados para resistir estos movimientos tan fuertes. Entonces, el estar, por ejemplo, en estos grandes, altos, nuevos edificios en Reforma, pues a mi gusto me sentiría más segura estar dentro de esos edificios porque han sido diseñados y construidos para resistir los sismos, que estar en un edificio más pequeño, de 5 pisos, 10 pisos, donde... ¿Me puede caer todo lo demás? Sí, en teoría fueron diseñados para también resistirlo, pero bueno, ya sabemos qué pasó. Me pregunta aquí el público de las redes sociales, que si la alerta sísmica, ustedes como sismólogos en la UNAM, por ejemplo, si ustedes lo controlan o no lo controlan, o qué pasa quién controla la alerta sísmica. Es muy importante aclarar ese punto. El sistema de alerta sísmico mexicano es operado, controlado y mantenido por una organización civil que es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Esa asociación civil surgió mucho antes de 1985 y justo con el sismo del 85 ellos toman la iniciativa de crear este sistema de alerta sísmico. Unas personas se pusieron de acuerdo después de lo del 85. Ya venían trabajando ellos como parte de un grupo, también una organización civil que se dedicaba al estudio de la sismología. Este era el grupo de instrumentación y electrónica. Y ellos empiezan a impulsar esto. Ellos son electrónicos y han estado en contacto con sismólogos. Pero no son propiamente, a lo mejor, algunos sismólogos. Ellos no son sismólogos. Bien. Vamos a una pausa comercial porque la gente quiere saber muy bien de esto de la alerta sísmica porque están preocupados. Y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando con la doctora Pérez con respecto a los sismos. Se quedó una pregunta muy interesante, que es ¿quién controla la alerta sísmica? Si los que lo controlan son sismólogos o no. ¿Qué más nos puede usted platicar en torno a ello? Porque la gente dice, oye, pues yo espero que los que controlan la alerta sísmica sean los peritos de los peritos. Yo creo que son la gente más calificada en cuanto al sistema de alerta sísmica se refiere. Okay. Ellos han desarrollado desde la parte instrumental de registro, los acelerómetros, hasta la parte de comunicaciones. Y me atrevería a decir que su sistema de comunicaciones es muy robusto, es muy confiable y tienen muchísimos años de estar trabajando en este problema. Recientemente han publicado un par de artículos donde ellos someten a la comunidad científica los algoritmos que ellos utilizan para la detección y el alertamiento temprano. Bien. Y eso significa que ya cómo se hacen los cálculos de la identificación de los sismos y cómo se alerta ya fue sometido a una crítica fuerte del grupo de sismología del mundo, porque están publicados en artículos de talla internacional, ¿no? En unas de las revistas más reconocidas en sismología. ¿Y los criticaron por qué? Porque no son... No, o es una crítica buena, digamos. Ya están publicados, eso significa que la comunidad ha aceptado el trabajo, ¿no? Lo que señalan ellos. Así es, también se han presentado en las reuniones más importantes de sismología que se tienen en Estados Unidos y en el mundo, y ahí también se ha discutido los algoritmos y cómo se trabaja, y también ha sido muy favorable los comentarios, ¿no? Y los resultados que se han presentado. En las redes sociales también nos han estado preguntando de por qué muchas veces tienen menos tiempo para la alerta sísmica en unos lugares que en otros, o no se siente nada, o
pasa algo así. No sé, digo, yo sé que usted no controla la alerta sísmica. No, pero creo que ese sí ha sido un problema de comunicaciones a la sociedad. La alerta ha ido evolucionando. En su origen estaba diseñada para solo detectar y alertar de sismos que venían de las costas de Guerrero a la Ciudad de México. Era su único fin. Con el tiempo ha ido evolucionando y busca detectar sismos que ocurren en otras partes del centro y sur del país, y ahora se alerta a diferentes ciudades, no solo a la Ciudad de México. Lo que no se nos dijo en esa transición, y que es muy importante que la sociedad sepa, es que el tiempo que nosotros tenemos de ventaja, que es ese tiempo en el que ya sucedió el sismo, ya empezó, y nos da el alertamiento, después empezamos a escuchar las bocinas y nos llega la onda sísmica, depende de la cercanía del sismo a los sensores y de la cercanía de los sensores y el sismo a la ciudad que quiere alertar. Bien. Entonces, el ejemplo lo tuvimos con los 2 sismos de septiembre. El sismo del 7 de septiembre sucedió a más de 400 kilómetros de la ciudad, ¿no? Como 600 kilómetros de la ciudad. Llega a los primeros sensores en la costa de Oaxaca. Estos deciden que se trata de un sismo fuerte, manda el alertamiento a la Ciudad de México, nosotros escuchamos el sonido de la alerta, pasa más de un minuto y no sentíamos nada. Exacto. Y un poquito más y sentimos el movimiento. Sí, eso es porque el sismo ocurrió muy lejos y los sensores... Se tardó más tiempo en llegar, digamos. Los sensores estaban más o menos cerca de la fuente, del lugar donde ocurrió el sismo, y estaban alejados de nosotros. Entonces nos da suficiente tiempo. ¿Qué pasa con el sismo del 19 de septiembre? Es un sismo que ocurre a profundidad, empieza a emitir su energía de manera radial, como en esferas, ¿no? Y entonces llega a la superficie casi al mismo tiempo que llega a los primeros sensores, pero ya está en camino a la Ciudad de México, que se encuentra acá. O sea, ¿no? Es como si fuera una espuma, pero llegó Exacto, por todos va lados. haciendo la espuma así, llega aquí a los sensores, que estaban casi arriba del lugar donde ocurrió el sismo. Esta sigue caminando hacia la Ciudad de México, esta nos avisa, pero ya, pues ya fue muy rápido. Ya estaba la onda llegando, ¿no? Ok, ahora esta parte de que hemos estado viendo que hay muchos epicentros aquí en la Ciudad de México, ¿es normal? Sí, es normal. Dentro de la Ciudad de México han ocurrido sismos durante toda su historia, pero ocurrían 2 cosas. Una, no teníamos muchas estaciones para detectarlos. Por ejemplo, en el catálogo del Servicio Sismológico Nacional, el reporte de sismos en la Ciudad de México comienza en 1974. Y eso es porque ya se tiene más estaciones, unas cuantas, no eran muchas en el país, y se empieza con otros métodos de análisis en la señal que ya nos permiten ver esos sismos más pequeños. Bien. Es hasta los años 90 donde es más fácil detectarlos, localizarlos, calcularlos. Y es hasta 2010 donde se ponen muchas estaciones dentro del Valle de México, con la red sísmica del Valle de México, que también opera el Servicio Sismológico Nacional, que es cuando ya podemos ver estos sismos pequeños que ocurren en los diferentes lugares de la ciudad, y eso se conjuga con redes sociales, comunicaciones, y estamos súper alertados todos, entonces ¿verdad? es mucho más fácil que nos enteremos, ¿no? Pero en nuestro catálogo tenemos un registro de 225 hasta la semana pasada, y ha habido otros en esta semana, sismos que han ocurrido desde esa fecha, desde 1974. Bien. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. Señalan que si hay estos registros que tenemos de donde nos están alertando cosas, que ¿por qué no llenamos todo México de este tipo de registros? ¿Se puede? Bueno, ¿estos sensores, por así decirlo? Sí, se está trabajando en sensores muy baratos, ¿no? Okay. Los sensores no son baratos, el equipo sísmico no es barato. Puede variar desde unos $400 hasta $45,000 un sensor. Una estación completa puede variar desde $1,000 hasta como unos $100,000, ¿no? Entonces, claro, como un buen auto, pues depende qué queramos hacer con él, es lo que nos va a costar la estación, ¿no? Si lo queremos para carreras, pues no cuesta lo mismo que si lo queremos para
Sí, un Ferrari contra un, digo, a mí me encanta el bochito, pero también es un buen coche, ¿no? Cada uno tiene su utilidad, ¿no? Y lo podemos usar para ciertas cosas. No voy a utilizar un Ferrari para algo de carga, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Entonces tengo que escoger el equipo adecuado para ello. Para un alertamiento yo podría poner equipos baratos y se está trabajando en el desarrollo de equipos cada vez más baratos. El asunto es que no importa cuántos pongamos, va a haber una zona donde pueden ocurrir los sismos y no va a haber forma de alertarlos. Por ejemplo, el que ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, de 2017, queda en esa frontera muy cercana para la Ciudad de México donde no va a ser posible alertar, porque las ondas estarán llegando al mismo tiempo a los sensores que a la ciudad. ¿Y el país que tiene más sensores, que tendría más, está más avanzado en toda esa cuestión? Pues yo me atrevería a decir que el mayor número de estaciones las tiene Japón. Es una cuestión de territorio contra número de estaciones. Ellos tienen más de 1,200 estaciones por red y tienen varias redes y de diferentes categorías en las estaciones. Pero estos 1,200 estoy hablando de redes muy buenas con estaciones muy buenas, ¿no? Entonces, o sea, vamos hacia allá, digamos, ¿no? Pues me gustaría, pero estamos como 2 órdenes de magnitud de números de estaciones más pequeñas, pues, ¿no? Esperemos que sí se pueda hacer. Otra de las preguntas de redes sociales, nos mencionan aquí que si es mito o si es una realidad, el que sí se puede calcular cuándo va a temblar, en qué lugar, en qué tiempo y con qué intensidad. Ese es un mito. Es un mito totalmente. Totalmente. No, hoy en día no hay metodología, no hay instrumento, no hay nada que nos ayude a saber cuándo, dónde, de qué magnitud va a ser el siguiente sismo. No se puede. Nada. Hay muchos estudios muy serios al respecto, muchas iniciativas, investigaciones que están buscando no solo con datos sísmicos, sino inclusive con datos de imágenes espaciales y demás, pero hoy en día no hay nada. Bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso platicando con la doctora Pérez acerca de los sismos, algo que nos preocupa mucho a todos. También nos comentaban en redes sociales, es que por aquí vi algunas preguntas porque el tema es un tema que ya todo el mundo comenta, ¿no? Nos dicen aquí si es un mito o si es una realidad el que en base a estar sacando pequeños sismos es mejor para que no sea solo de un solo tajo, un super sismo. No sé si esto sea cierto, no es cierto, nos conviene, no nos conviene, lo podemos provocar, no se puede provocar, o qué pasaría. En realidad es un mito. Por cada sismo de magnitud 8, la naturaleza produce 10 sismos de magnitud 7, 100 sismos de magnitud 6, 1000 sismos de magnitud 5. Okay. ¿No? Así funciona la naturaleza de manera general, más o menos 1 por ahí, ¿no? Pero la diferencia en energía que liberan los sismos es aproximadamente 32 veces. Entonces, un sismo de magnitud 5 libera 32 veces menos energía que uno de 6, 1000 veces menos que uno de 7 y 32,000 veces menos que uno de 8. O sea, necesitaríamos tener miles y miles como para Exactamente. uno. Exactamente. Entonces, para liberarlo de uno de magnitud 8, necesitamos 32,000 de magnitud 5. No, pues nunca llegaría. ¿No? Y afortunadamente la Tierra no se comporta así, sí. Y pues nada más nos produce 1000. ¿No? Entonces, de vez en cuando, pues vendrá ese grande. Entre 365 días, pues nos toca de a muchos. O sea. Imagínense lo que sería todos los días, cuántos sismos al día de magnitud 5 que ya se sienten fuerte y que... ¿no? Entonces, ¿no? Hay una pregunta aquí, doctora, que nos dice que le preguntemos a usted por qué tiembla más ahorita que antes. En Porque realidad, dice aquí un niño, ajá, que cuando él era niño había un temblor cada 10 años.
En realidad es percepción. Si nosotros analizamos el catálogo, vamos a ver que no tiembla más. Ahora, hay dos formas de analizar el catálogo. Agarramos todos los eventos y hacemos nuestra gráfica con el tiempo y vamos a ver que efectivamente hay más sismos ahora que antes. Eso es porque estamos pudiendo registrar más sismos pequeños, porque estamos poniendo más estaciones. Entonces, si nosotros ponemos una estación, podemos ver más sismos chiquitos cercano a la estación y eso aumenta el número de sismos que reportamos en nuestro catálogo. Pero si nos olvidamos de los sismos chiquitos y nos vamos a analizar los sismos de magnitud 5 para arriba, que sabemos que se comportan así, vamos a ver que se han comportado de manera homogénea a lo largo de nuestra historia de registro, que son aproximadamente 118 años. Vamos a cumplir 118 años el próximo 5 de septiembre. Vaya, wow. Y vamos a ver que es homogéneo, que los sismos de magnitudes 5, 6, 7, sigue habiendo el mismo número de sismos con el tiempo. De hecho, cuando estaba chiquito, digo, perdón que la interrumpa, pero yo me acuerdo que yo vivía en el Estado de México y era muy raro que yo me diera cuenta de que temblaba. Aproximadamente en el país registramos un sismo de magnitud 7 o mayor cada año y medio. Bien. En general. También hay que ser conscientes que somos más sensibles porque recibimos mucha más información. Estamos más pendientes. Estamos más pendientes y nos llega la información por todos lados, ¿no? Tenemos redes sociales, la televisión, el radio, entonces somos como más sensibles a lo que está pasando. Pero en realidad, si ustedes analizan el catálogo, pues se van a dar cuenta que para sismos de magnitudes arriba de 5 no ha cambiado el número de sismos por año. O sea, los 70s a ahorita sería más o menos similar. Si nos vamos a principios del siglo pasado, también se comportaba de manera similar. Oiga, y esta parte de que nos señalan de que, por ejemplo, hemos estado viendo ahorita que el Popocatépetl están haciendo algunas fumarolas y todo. ¿Eso ayuda para liberar energía para que no tiemble o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. El fenómeno del volcán es muy local, solamente se está liberando la energía que le corresponde al volcán, pero no está asociado con los grandes sismos de subducción en las costas del Pacífico. O sea, no, ni beneficia, ni ayuda, ni perjudica. Nada. Ah, qué bueno, esa es una buena opción, porque la alerta sísmica, ¿cómo podríamos mejorarla? Que usted pensara en alguna propuesta. Bueno, en realidad sí se está trabajando. El CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, está trabajando en ello. Y es en buscar poner más estaciones en zonas que ahorita no tienen. Se están haciendo análisis de cobertura, se están mejorando los algoritmos de detección. Ellos trabajan constantemente con la parte de telecomunicaciones, ¿no? Entonces porque creo si que nos dieran más segundos, pues podremos mejorar. Sí, pero no nos van a poder dar más segundos. O sea, es una cuestión. Hay que recordar que el sismo ya empezó. Bien. No hay forma de alertar algo que todavía no ha empezado, ¿no? Entonces, una vez que inicia el sismo, llega la onda a la estación de registro, la estación hace el algoritmo para poder determinar si se trata de un sismo o no, e inmediatamente avisa. Y eso tarda hoy en día entre 4 y 8 segundos. Es algo para mí extraordinariamente rápido, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que usted nos mencionaba de, aquí está el sensor, llega esta energía como tal, pero también se multiplica por este lado, a donde va a llegar, que es la ciudad, y apenas asoma aquí la cabeza, pero aquí también ya llegó, pues ya no nos alertó. Es a lo que me refiero. O sea, no hay forma de cambiar esa física. No hay forma. No. ¿Y en Oaxaca por qué hay más temblores, por ejemplo, que en la Ciudad de México? Bueno, porque en realidad los sismos están ocurriendo, los sismos fuertes están ocurriendo en las costas costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? La gente de Chiapas, no me dejará mentir, ahí tiembla seguido, muchísimo. Lo sienten, ¿no? ¿Por qué lo sufrimos en la Ciudad de México, a pesar de que ocurren en Oaxaca o ocurren en Michoacán? Es por las condiciones del suelo de la Ciudad de México.
Si nosotros no viviéramos en estos antiguos lagos, realmente nuestra experiencia ante los sismos sería muy diferente. ¿Y no es mejor que sea como fangoso a que sea de piedra como tal rígido? No, justamente esa característica fangosa de suelo blando hace que a su llegada, en ese contraste de roca muy dura a fango, las ondas se amplifiquen y entonces nos llega mucho más fuerte el movimiento de lo que nos llega fuera de la ciudad estando en roca dura. O sea, la zona, por ejemplo, del Pedregal es mucho mejor porque es roca fuerte como tal. Exactamente. Bien. Ahora, si usted le pudiera dar un consejo a alguna persona que quiera buscar un inmueble, ¿en qué zona sería? Bueno, de hecho lo encuentran en el Atlas de Riesgo. Está la zonificación geotécnica, así se llama, de la caracterización de los suelos de la Ciudad de México. Bien. Y lo que es más rígido, que es la zona dura, y es donde se amplifican menos las ondas, pues es donde se sentirá menos feo el sismo, ¿no? O sea que ahí puede tener mejor posibilidad de resistir alguna cosa más dura. Sí, pero hay que tomar en cuenta otro factor muy importante, ¿no? Que es las construcciones. O sea, el sismo no mata. Lo que mata es una construcción mal construida. ¿Y ¿no? si se abre un socavón? Bueno, porque digo, puedo tener un edificio muy bonito. Es que esa es otra cosa. En algunas zonas de la Ciudad de México pues tenemos minas o tenemos hundimientos. O sea, no es solo sismos a lo que estamos expuestos a muchos otros fenómenos geológicos que pueden poner en riesgo mi O sea, lo ideal es mantener que los edificios estén bien construidos, ¿no? En buenos lugares, todo, con el mantenimiento, las condiciones necesarias. Pero, pues sí, cuidando también el área del suelo, ¿no? Como tal. Claro, y desde mi punto de vista, una buena construcción empieza desde conocer qué hay en el subsuelo. Porque ¿cómo la voy a poner ahí si yo no conozco qué hay abajo, ¿no? Claro. Ahí, digo, nos están preguntando ahorita en redes sociales si usted le puede dar algunas recomendaciones a las personas de qué hacer en caso de un sismo. Pues en realidad yo no soy experta en protección civil, sé, pero... ¿no? Yo les recomendaría más bien que se acercaran a las agencias de protección civil, al CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ellos tienen buen material de infografía en cuanto a qué hacer antes, durante y después. Y después, ¿no? Porque hasta de tener hasta tu botiquín que dicen de primeros auxilios y cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y tengo aquí unas preguntas interesantes, ¿eh? Fíjese que me están preguntando si nos puede más o menos decir en qué comprenden las estaciones de monitoreo. ¿Qué son, radares o qué son? No, una estación sismológica tiene un sismómetro. El sismómetro lo que hace es medir la velocidad con la cual se mueve el suelo donde está instalado. ¿Cómo miden, ¿Cómo puedes medir? Lo que tiene es una masa colgada de un resorte y entonces cuando el suelo se mueve, la masa se mueve con él, pero regresa por efecto del resorte y entonces eso produce una corriente eléctrica que en realidad eso es lo que mide el instrumento. ¿Eso está en casas, edificios, en una calle? Está en unas casetas, son casetas que tienen 2 cuartos. En un cuarto está la parte de los sensores sísmicos. Además de un sismómetro tenemos un acelerómetro. Entonces el acelerómetro mide la aceleración con la que se mueve el terreno. Y en el otro cuarto lo que tenemos es toda la parte de suministro eléctrico, de registro y de comunicaciones. Entonces, cuando estos sensores están permanentemente midiendo las características del movimiento y mandan los datos, mandan las señales a una caja que es un registrador, un procesador sísmico. Las hace digitales y las manda a un módem. Ese módem lo manda a satélite o internet o radio o celular y pues viene a través de esos medios hasta nuestro centro de monitoreo. Wow. Usted como sismóloga, ¿qué es lo que le ha gustado mucho de estar ahí en el sismólogo?
en el sismológico. Estudiar ahí en la UNAM, por así decirlo. Sí, bueno, yo soy investigadora y yo me dedico a 2 temas de investigación. Uno es caracterizar cómo los sismos emiten su energía. Y el otro es caracterizar la geometría de la placa de Cocos, cómo se encuentra a profundidad y cómo se contorsiona y qué efectos tiene esa geometría en otros. ¿Y va cambiando o es una forma fija, digamos, la placa? No, no es una forma fija porque la placa se está moviendo. Solo que el cambio de esa geometría toma varios millones de años, ¿no? Es un movimiento muy, muy lento. Aproximadamente se mueve un centímetro al año, unos 6 centímetros al año, ¿no? Algo así muy, muy, muy despacito. A eso me dedico como investigadora y lo que me apasiona sobre todo es ver eso, ¿no? La forma de la placa de Cocos. Y no se puede controlar, ¿verdad? Esa placa de Cocos. O sea, manipularla el hombre como tal para que no se esté haciendo este tipo de sismos, cosas o algo. No, imagínate. ¿O sería demasiado pedir, por así decirlo? Sí. La placa de Cocos va desde Mazatlán, más o menos, hasta Centroamérica, y va a profundidad a unos 600 kilómetros de profundidad abajo de nosotros, hasta la mitad del Pacífico, ¿no? Eso es la placa de Cocos, ese es el tamaño de la placa de Cocos. Y lo ideal es que sí se mueva, ¿no? Porque si no se mueve... Bueno, nuestro planeta está conformado por placas y todas ellas se están moviendo. Si una se para, pues las otras van a empezar a tener otro tipo de efectos, roces, ¿no? o algo, ¿no? O sea, las placas se están chocando, las placas se están rozando. Por ejemplo, en la zona de los Himalayas hay 2 placas que están chocando y eso provoca esta gran cadena montañosa y tan alta, ¿no? Entonces, hay lugares donde las placas se están separando, por ejemplo, el Golfo de California. Justo en ese lugar se está dando la separación de Pacífico y Norteamérica. Y el Golfo de California no existía hace 12 millones de años, y conforme se han ido moviendo las placas, pues ahora ya, y el Golfo, ya la península quedó en la placa del Pacífico, esto se seguirá moviendo más millones de años, ¿no? ¿Y en qué beneficia que se mueva realmente? ¿En qué beneficia? ¿Que le da pues vida al el planeta no es que nos beneficie, bueno, sí nos beneficia, porque gracias a que se mueve tenemos volcanes, tenemos nuestra atmósfera tiene las condiciones que tiene. El agua, por ejemplo, el mar afecta en algo. Ha cambiado, por ejemplo, la topografía que hoy existe no es la misma que existía hace varios millones de años. Y eso ha hecho que el clima en este lugar sea diferente. Ha cambiado la dirección de los ríos, ha cambiado las vegetaciones, va modificándose todo nuestro entorno conforme las placas se van moviendo. Y si nosotros impactamos o metemos alguna cosa, afectaría. Entonces, al movimiento de la placa no. Tendría que ser son unas fuerzas. Son unas fuerzas tremendas que nosotros no somos capaces de Ni por generar. más megatones que se tengan de cosas, nada. No. Porque luego ya ve que hay algunos presidentes o cosas que mandan bombas atómicas. No, por ejemplo, la última prueba de Corea tuvo una magnitud equivalente a 6.3, que ya dijimos que con un 8.3 o un 9.5, no sé, que ha sido el sismo más grande que se ha registrado, son varias miles, ¿no? Tendría que ser millones de bombas así para poder afectar en algo esta parte. Pero ni siquiera, o sea, no. El calentamiento global tiene también que ver en torno a esto. No, con los sismos y las placas no tienen nada que ver. Pero si, por ejemplo, las placas como tal cambian su forma, ¿afecta en cuanto a grados de calentamiento ciertos lugares? Sí, pero estos son millones de años. No es de la noche a la mañana. No es como el calentamiento global que hoy vivimos, es producto de la actividad humana y ocurre en un periodo muy corto, ¿no? Mientras que los cambios, la Tierra por sí misma ha sufrido varios cambios climáticos, pero le ha tomado millones de años en que se dé, ¿no? Esa es la gran diferencia entre este cambio climático generado por el hombre
y los cambios climáticos que ha sufrido la Tierra en toda su historia. Claro. De aquí, bueno, los mitos y realidades, me comenta aquí la gente, es que si un mito también sería que tiene que haber los sismos con la luna. Sí, también es un mito. Los sismos grandes sí parecen estar relacionados. Ha habido estudios muy serios que buscan estas correlaciones, pero no se ha encontrado una relación, digamos, entre la luna con sismos. Con sismos grandes y los que realmente nos importan, que son los que las mareas sí suben, ¿no? Normalmente la marea del la mar, marea, ¿no?, sube y baja, y eso provoca ruido y golpeteo en el suelo, que lo podemos medir como vibraciones, pero no son los sismos como los conocemos. Es otro efecto, ¿no?, distinto, ¿no? Como tal. ¿Algún otro mito que usted quisiera de una vez compartir con los televidentes? En torno a la predicción hay muchos mitos. Por ejemplo, la actividad solar, los animales, ¿no? Todos ellos se han atacado científicamente y no ha habido algo contundente. Entonces no hay relación con la actividad solar, los animales no los predicen, o al menos no hay una forma eficiente, los eclipses tampoco, ¿no? Entonces, ¿algún otro mito que usted diga? Siempre me preguntan esto, pero de una vez lo quiero aclarar como tal. Bueno, lo mencionó al principio y ya no dio tiempo en el contexto de la respuesta, que era el movimiento oscilatorio y trepidatorio. A ver, esa. Los sismos no se clasifican como oscilatorios y trepidatorios. Esos dos términos se refiere a cómo siento yo el movimiento. Okay. Todos los sismos producen movimientos oscilatorios y trepidatorios. Entonces podríamos decir que todos los sismos son oscilatorios y trepidatorios. Pero en realidad el cómo lo siento, si lo siento trepidatorio o lo siento oscilatorio, depende qué onda esté yo sintiendo, dónde me encuentre y a qué sea yo sensible, ¿no? Esta parte del oscilatorio y trepidatorio, yo me acuerdo que decían que el temblor que pasó en septiembre, se habían juntado dos ondas, una de una forma de un lado, no sé, creo que era de Puebla que venía, otro de otra parte, y que como uno era trepidatorio, por así decirlo, y otro oscilatorio, y que cuando chocaron, por eso se hizo mucho más fuerte. ¿Esto es cierto? ¿Realmente? No, tampoco es cierto esa parte. No sé. Esa no la había escuchado. Es una nueva teoría. Bueno, vamos a, si quiere, a una pausa comercial y regresamos aquí al programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa acerca de los sismos con la doctora Pérez. Nos preguntaban aquí personas si usted le tiene miedo a los sismos. Pues en realidad sí, ¿no? Pero todos le tenemos miedo a los sismos. Yo creo que sí, ¿no? Sí siento la adrenalina como corre por el cuerpo y es una mezcla entre emoción de cómo será, qué le puedo sacar estos datos, tratar de imaginarme qué fue lo que pasó en la placa y eso. Cuando pasa un sismo, ¿siente el cuidarse usted o la necesidad de ir a ver qué es lo que está pasando, todo el fenómeno de estudio? Siento más el ir a ver qué está pasando. Con todo el fenómeno. Con todo el fenómeno de estudio. Pero pues sí me tiemblan las piernitas, ¿no? Sí, de plano. Sí, o sea, sí siento miedo, sí siento ansiedad, pero me mueve más y me hace salir de ese miedo el querer saber qué es el fenómeno. ¿Qué tanta intensidad? Los detalles del fenómeno. Masa. Magnitud, dónde fue, duración, qué características tuvo, qué nueva información nos va a traer. O sea, todos los sismos chiquitos, medianos, grandotes nos están trayendo nuevo conocimiento. Nos están trayendo información de cómo es la Tierra por dentro. Okay. ¿No? Entonces, y cómo se da ese fenómeno y podemos aprender mucho. Y para poderlo hacer ese estudio, pues tiene que tener sus aparatos. Exactamente. O sea, si usted está en su casa y pasa esto,
No podría desde Sí. su casa. Sí, puedo conectarme desde mi casa. Siempre y cuando haya luz e internet, pues puedo conectarme desde mi casa. Y ahí va viendo Y los, viendo los lo que registros. está pasando. ¿Esos registros son públicos? O sea, ¿yo también los podría ver? ¿O Sí, no se pueden ver en tiempo real. Y esto es una cuestión sobre todo de que nosotros o el Servicio Sismológico Nacional necesita poder procesarlo rápidamente y poder dar la información de localización y magnitud, ¿no? Si tenemos mucha gente viendo los registros en tiempo real, podríamos tener un colapso en nuestro sistema de se cae la red, comunicaciones. digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, los datos no están disponibles en tiempo real, pero después de un tiempo usted puede acceder a los registros y analizarlos y verlos y usted procesarlos. en bloques anteriores señaló de un sismo de 9 punto y tantos grados? Obviamente nosotros pues, conocemos de 7, 8 y demás, ¿no? Pero uno de 9.5, ¿dónde fue y qué tan duro estuvo? Porque, Sí, fue en 1960, fue en las costas de Chile, en Valdivia, y pues es el sismo más grande al cual tenemos registro. ¿es el más grande de toda la historia? Con registro. Con registro. ¿No? Es muy importante hacer esa aclaración. En el mundo existe el registro como tal desde finales del siglo XIX. Bien. En México empezamos a registrar desde 1905 con una estación y ya se funda el Servicio Sismológico Nacional en 1910. En Chile es aproximadamente los mismos tiempos, pero pues como bien decía antes, han sucedido sismos atrás, ¿no? De cuánto habían sido, pues quién sabe, no tenemos un registro para poderlos calcular. Y ese de 9.5, digo, yo la verdad no tengo registrado yo, por así decirlo, qué tan fuerte fue para esa gente que estaba en ese momento. Como referencia, lo que nosotros hemos vivido más grande es el sismo del 7 de septiembre, que fue 8.2, que fue equivalente a lo que se vivió en Jalisco, Colima, en 1932, que también fue un 8.2. Eso, si lo multiplicamos por 32, llegamos a 9.2. ¿no? O sea, ¿los dos o no, uno por eso? 8.2 por 32. Por 32 llegamos a un 9.2. Por 1.5, por 1.5, por 1.5, llegaríamos a 9.5. A 9.5, ¿no? Entonces, me toca hacer las cuentas, pero... ¿Y sí fue muy catastrófico que usted haya estudiado no fue esa parte? tan catastrófico por dónde ocurre, por la época... Las construcciones a lo mejor no eran rascacielos o algo. No, sobre todo la densidad de población no era tan alta. Hubo un tsunami muy importante, pero lo mismo, no había la cantidad de personas que hoy habitan, ¿no? ¿En México podría darse un tsunami? En México se han dado tsunamis. El tsunami más grande que se ha registrado es justamente en 1932 y alcanzó olas de más de 10 metros. Wow. En el sismo del 19 de septiembre de 1985 hubo un tsunami muy pequeño. El sismo de ahora del 7 de septiembre generó un tsunami, no fue tan grande, pero sí lo registran los equipos, los mareógrafos, confirman que hubo un tsunami. A veces las personas piensan que tsunami es solamente una ola grande, así que, Sí, ¿no? que impacta, ¿no? O varias olas grandes. Y en realidad no es así. El tsunami es una masa de agua que viene más alta de lo normal, ¿no? Y puede ser unos cuantos centímetros o puede ser varios metros. Y el que sea un poco más alta, incluso puede, aunque no nos afecte en la costa, puede afectar a la navegación. Entonces, de ahí lo importante de reconocer que en México sí suceden tsunamis, el poderlos registrar y poderlos prevenir. En tierra tenemos estos registros, ¿no? Que mencionaba usted, pero también entonces en el mar entiendo que también hay registros. En el mar hay diferente tipo de medición. Hay algo que se llaman mareógrafos, que esos generalmente están en la costa para medir el nivel del mar, cómo está variando. Hay boyas, que esos están un poco más mar adentro, que también nos permiten ver la variación del nivel del mar, pero también como sismólogos podemos instalar sismómetros en el fondo marino, en el lecho marino, y eso nos permite registrar pues las ondas sísmicas, cómo están llegando a la base del océano.
Hay también algo que se llaman medidores de cambios de presión, también en el fondo marino, y nos permite ver tanto el movimiento del suelo como cómo está variando la altura del mar. 3/4 partes del mundo es agua, ¿no? O sea, sí, esos no hay tantos en el mundo porque es muy cara la tecnología y el poder usar esos datos en tiempo real implica meter fibra óptica submarina, ¿no? Entonces no es tan fácil ni tan... Pues hay que decirle al tío Slim que lo haga, ¿no? Podría ser una buena solución. No, creo que traía ya un proyecto de hacer ahí algunas cuestiones, pero pues ojalá y sí lo haga, porque eso nos ayudaría a todos para estar más seguros, ¿no? Sí, nos brindaría información muy importante, ¿no? Sobre todo en tiempo real y para monitoreo y cuestiones de anunciar o medir mejor el sismo en el momento, sí sería útil, pero yo pondría la mayor utilidad en lo que aprendemos de los registros que se van acumulando, ¿no? Eso nos ayudaría a entender muchísimo mejor cómo se dan las cosas allá abajo donde no podemos ver. Bien. ¿Sus redes sociales dónde la encontramos, doctora? Yo personal no manejo redes sociales, bien, las manejo de manera privada, bien, pero nos pueden encontrar en Sismológico MX, tanto en Twitter como Facebook. Twitter es sobre todo en una vía, es unidireccional, nosotros emitimos toda la información de los sismos en tiempo real y cualquier anuncio importante que queramos hacer llegar a la sociedad. Lo mismo Facebook, pero en Facebook sí vamos dando respuesta a algunas preguntas o comentarios que recibimos del público en general. En Twitter hay una cuenta donde si en específico tienen dudas o tienen algún comentario, esa sí la atendemos de manera personal, tanto los colaboradores y los técnicos del servicio como yo estamos al pendiente de esa cuenta y es ssn-mx. Bien, ¿algún último comentario que desee manifestarle a todos los televidentes? Yo de niña viví el sismo del 85, como varios de nosotros, y fue muy impresionante cómo se vivió. Y lo que me generó a mí fue miedo, pero más que nada curiosidad. Y descubrí que estudiándolos podía manejar mejor esa ansiedad que me podían llegar a provocar. Yo no estoy diciendo que todo el mundo se haga sismólogo, claro, pero creo que el conocimiento del fenómeno nos puede ayudar a sobrellevar mejor este fenómeno que nos está causando algo de ansiedad y de miedo por lo vivido el año pasado. ¿Y hay muchos sismólogos que realmente...? ¿No? Justo estoy armando un directorio y llevo 80 nombres en ese directorio. Son 80 sismólogos repartidos en todo México. Pues son pocos, ¿no? Para 80 personas para 140 millones de mexicanos. Y el año pasado tuvimos más de 26,000 sismos reportados, ¿no? Entonces, pues trabajo sí tenemos. Muchos objetos de estudio. Pues bueno, muchas gracias, doctora. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema da para esto y para mucho más. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes al perito que nos acompaña el día de hoy, para que ella obviamente se haga cargo de pues darles contestación a todas esas dudas que la gente tenga, ¿no? Como tal. Si usted nos quiere seguir viendo en nuestras redes sociales, nos encuentra en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos, donde usted se puede ver todos los programas que se han hecho a lo largo de casi 4 años de transmisión, donde hemos hablado de diferentes temas de derechos, de obligaciones, temas polémicos, temas de gran interés como el del día de hoy. Y bueno, también déjenos sus comentarios, porque todo eso hace que se nutra este programa y podamos nosotros saber a quién quieren ustedes que podamos invitar, qué temas son los que quieren que podamos platicar. También nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregarle nada más el TV al final. Y insisto, déjenos todo tipo de comentarios, pues nosotros sí contestamos y lo hacemos con toda la intención de que este programa crezca y que ayude a todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecerle aquí a la invitada que nos acompañó. Al contrario, muchas gracias, doctora. Como siempre, un honor y tanto tiempo que teníamos prometiendo este programa y nomás nombre, ¿no? Pero ya se hizo. Pero bueno, también le agradezco mucho a la producción por hacer posible el mismo. Y a ustedes televidentes, perdón, discúlpenme, a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, los invito a que la próxima semana
vean un programa más de Justicia para Todos, donde seguramente les puede ser de gran ayuda el tema que se vaya a tratar. Les recuerdo nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.